madrugada o hace un rato nada más, y por eso le agradecemos a Martín Lustó, que es uno de los protagonistas, digamos, de este cruce con la presidenta del Senado, vicepresidenta de la Nación. Gracias por atendernos, Lustó. Sabemos que está cansado después de una noche de muchas sorpresas. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo andan? ¿Bien? Buenos días, Bien. ¿qué tal? Bien. Hubo un cruce ahí, ¿no? Y se encontraron con la reforma de la reforma. Sí, la reforma de la reforma de la reforma. A ver, para que se entienda cómo se debería trabajar en la Cámara o en el Congreso. Este es un proyecto que manda el Poder Ejecutivo. Invitamos 40 especialistas, se debatieron 30 horas sobre el tema, ¿sí? Y después de eso, el oficialismo modificó cosas del proyecto y de hecho, si ustedes recuerdan, no nos las quería mostrar a la oposición y la presentó justo sobre el filo para poder tratarla esta semana, a las 11:30 del jueves pasado. Ayer, mientras estábamos debatiendo, una reforma que es mala, ¿sí? Que no sirve ni para modificarle la vida a los argentinos, porque no tiene nada que ver con lo que se llama justicia ordinaria, no tiene nada que ver ni con robos y hurtos, no tiene nada que ver con divorcios, no tiene nada que ver con adopciones, no tiene nada que ver con conflictos laborales, no tiene nada que ver con daños y perjuicios. Es con la justicia que usa, o mejor dicho, mal utiliza la política. Sí. ¿Y qué se demostró ayer? Que sobre ese dictamen, mientras lo estábamos discutiendo, qué tan malo era, cuánto costaba, estaban trabajando para crear todavía más cargos. Con lo cual, con la reforma original, la ministra no nos quería decir cuánto costaba, y después mandaron ayer sobre el filo de la sesión una estimación que decía 2.000 millones de pesos. Eso eran solo sueldos. Cuando uno sumaba otras cosas, gastos de funcionamiento, eran 6.000. Cuando uno suma las jubilaciones que después tienen en el Poder Judicial, sería aproximadamente 8.000. Y ayer, como recién decían ustedes, cuando íbamos a leer qué es lo que íbamos a votar, nos enteramos que crearon de todo. Cámaras nuevas, juzgados nuevos, secretarías nuevas, por todos lados. ¿Por qué esto es grave? Primero, por cómo se trabaja, es decir, que ni siquiera los senadores oficialistas sabían qué es lo que estaban votando. A lo sumo les habrán contado la parte de sus provincias, pero no todo lo que habíamos creado. En segundo lugar, porque a la gente que se le cae el ingreso, que la actividad se le paró, que no sabe cómo va a seguir, o frente a los temores por la inflación, estamos diciendo que creamos cargos y cargos y cargos sin siquiera medir cuánto cuesta. Sí. Ahora, ¿esto qué es? Porque usted tuvo un cruce con Cristina Kirchner. ¿Esto es un gesto? ¿Es como decir, mira, hago esto, pero además hago esto y también hago esto? ¿Es un gesto todo esto? Mira, lo primero que te diría es que Argentina se está acostumbrando a debatir con el poder y no con la razón. Yo ayer di un montón de números de por qué esta reforma no es la que debería hacerse para corregir lo que se pretende corregir, que es la mala utilización de la justicia federal penal por parte de la política. Entonces, di un montón de números sobre esto. Ahora, el kirchnerismo, en lugar de tratar de debatir sobre razones, y creo que a la política le está pasando en general, empezamos a los gritos, y entonces pensamos que la mayoría es una razón. La mayoría no es una razón, la mayoría es un método, pero no es una razón. Y lo que uno aprecia conforme pasan los meses o las semanas es que el oficialismo cada vez más apela a gestos autoritarios y a falta de una discusión profunda en el medio de una situación extremadamente preocupante para la Argentina, extremadamente preocupante. ¿Lustó? No sé a dónde hay que remontarse para sentirnos tan preocupados con lo que le pasa a la Argentina en el tiempo. Lustó, y en lugar de tratar de discutir de otra manera, estamos imponiendo cuestiones que otra vez no tienen sentido. La propia expresidenta, la vicepresidenta, dijo que esta reforma tampoco cambia nada. Lustó, Adrián Ventura, ¿qué tal? Buen día. Usted días atrás estuvo con el presidente, con Alberto Fernández, y conversaron de esta reforma. El presidente insistió que esta reforma es buena, tengo entendido, pero usted cuando vio la sesión de ayer, ¿le daba la impresión de que este era el proyecto de Alberto o que la cancha la estaba marcando Cristina? Incluso Cristina bajaba línea y todos los senadores le seguían la línea de Cristina. Después de aquella reunión con Alberto y esto que ocurrió ayer, ¿qué sensación le queda? A ver, vamos por partes, Adrián. Primero, el proyecto del Gobierno Nacional, del Poder Ejecutivo, es el que mandaron en primera instancia. Es el proyecto al cual no le habían hecho cambios en las comisiones, ni cambios obviamente en el recinto.
Claro. Ya los cambios que se le hicieron en comisiones ya no eran el proyecto original del presidente, que yo tampoco comparto ese proyecto original, lo he dicho muchas veces y lo vuelvo a reiterar. Sí. Pero después se lo modificó y ahora se lo modificó otra vez. Entonces, si a mí me preguntan cuánto del proyecto original sobrevivió, bueno, se amplificó muchísimo la tercera parte, que es todo lo de la justicia federal en las provincias, con asiento en las provincias, y el nudo de lo que teníamos que resolver, que es lo que se llama comúnmente Comodoro Pi, sigue tan mal abordado como siempre, Claro. que es lo que nos dijeron todos los especialistas que pasaron. Dijeron algo muy importante, todos, Sí. no hay nadie, ninguno de los especialistas, ninguna asociación profesional que haya avalado la amplificación o la ampliación de juzgados. ¿Y qué dijeron todos? Esto va en contra del Código Procesal Penal. Para explicarlo fácil, se dice que los jueces de Comodoro Pi tienen mucho poder. Gran parte de ese poder reside en que en el sistema actual ellos investigan, es decir, dirigen la investigación y después juzgan. Entonces, la manera de restar poder es que ellos sean jueces imparciales, para lo cual los que tienen que investigar son los fiscales. Eso es precisamente el nuevo Código Procesal Penal o el régimen acusatorio. Sí. Nosotros hacia eso tenemos que avanzar. Nosotros inclusive, Carla Carrizo presentó un proyecto para que los delitos contra la administración pública, básicamente los delitos de corrupción, sean juzgados por ese juez imparcial en un sistema acusatorio Sí. y con un juicio por 12 jurados populares, para que no manejen los jueces las causas arbitrariamente. Ahora, nada de esto se quiere debatir. Bien. Lo que se quiso debatir es la creación de 23 juzgados federales nuevos, que obviamente dan lugar a la discreción. En este nivel de belicosidad de un lado y de otro, cuando alguien tiene la discreción para nombrar 23 jueces nuevos, bueno, tiene un poder o una injerencia sobre el Poder Judicial que no debería. Y para modificar esto permanentemente tenemos que nombrar mejores personas, pero tenemos que crear mejores sistemas. Porque inclusive muchos de los jueces que el oficialismo hoy denosta, los nombró el propio oficialismo hace muchos años. Sí, Lustó, usted, acá tengo la versión taquigráfica, cortita. Usted le dice, señora presidenta, le dice a Cristina Fernández de Kirchner, nos estamos enterando en este momento de un montón de cambios sobre el dictamen, más de 10 minutos de cambios, hay un montón de creaciones. El costo fiscal de la reforma era de 1.900 o 6.000 millones de pesos. Y ella le contesta a usted, senador, van a votar en contra. ¿Qué le quiso decir con esto? Es decir, ¿qué fue ese intercambio que tuvieron? A ver, sobre el final, si alguno pudo ver la sesión, Sí. la miembro informante de la comisión, es decir, del dictamen, estuvo leyendo más de 10 minutos los cambios que habían hecho. Sí, recién la veíamos. Sobre lo que se suponía que estábamos discutiendo, los senadores. Claro. Más de 10 minutos con una creación fenomenal de cargos por todos lados. Por todos lados. Entonces, cuando nosotros quisimos alertar sobre eso, y esto es parte del problema del funcionamiento telemático, sí, claro. no dejaba hablar a los senadores, porque, y ustedes eso no lo ven, hubo un bullicio y una discusión enorme entre los senadores, pero es distinto lo que ella puede ver, lo que cuando alguien, yo me he sentado ahí porque la reemplazo, porque soy vicepresidente del Senado, es distinto lo que uno ve y oye de lo que se oye y ve en televisión. Claro. Y uno puede elegir eso. Entonces hubo una discusión fenomenal entre los senadores porque era una barbaridad lo que estaba pasando. Pidió la palabra al presidente del bloque nuestro, ella no se la quiso conceder, entonces yo pedí lo que se llama una cuestión de privilegio, que es cuando algo altera la manera normal de funcionamiento o los derechos que tenemos los senadores. Para señalar esto, y ella lo que dijo es básicamente, no importa si está bien o mal, no importa si tienen razón o no, porque total van a perder. Claro. Qué bárbaro. Impresionante. Entonces, esta es la manera que estamos discutiendo. Lustó, vamos a seguir atentamente todo lo que ha sucedido y lo que está sucediendo con esto. Muchas gracias. Gracias. Igual lo que quiero decir es, una cosa más, es acá estamos gastando decenas de miles de millones de pesos. Debe ser, este costo debe tener más de 10.000 millones de pesos, holgadamente. Mientras hay un montón de gente que se le cae la actividad, que tiene cero ingresos y que no saben cuándo lo van a poder recuperar. Entonces, debatir de esta manera es una vergüenza institucional y de cara a la gente. Es una irresponsabilidad gigantesca. Hemos tenido contacto con el senador Lustó, con el senador Naidenov, así que muchas gracias. Hasta luego, Lustó. Muchas gracias por la nota.
Y va a haber más repercusiones, todas las opiniones las vas a tener acá en relación al COVID-19. Enseguida hablamos de las vacunas. Y atención que entramos en tiempo de descuento. En 9 minutos ya tiene que comenzar la reunión entre el presidente de la Nación, Rodríguez